Que el Señor me los bendiga a todos, que la paz del Señor inunde sus corazones. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en Mateo 5, versículos del 11 al 12. Amén. Y dice así: bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados hermanos, seguimos con la enseñanza de que tenemos que amar a Dios para podernos identificar con el Padre. Tenemos que aprender a amar como Él amó. Y de esa manera vamos a dar buen testimonio con el Padre. Estamos viendo aquí Mateo 5, donde dice que por causa de predicar la palabra, de llevar la palabra de Dios a los demás, vamos a tener persecución. No dice que vamos a tener tranquilidad, como muchos para traer al evangelio a otros le ofrecen paz y seguridad, incluso que no les va a pasar nada. Pero tenemos que saber que cuando nosotros venimos a Dios, venimos a una guerra, y para venir a esta guerra Dios nos tiene que preparar como todo buen soldado en el plano secular de este mundo. Entonces vemos eso, que vamos a obtener persecución. Vamos a ver una primera parte de esto que dice: primeramente nos apartará de este mundo. Es normal, porque cuando tú vas en contra de la voluntad del mundo, cuando tú no aceptas sus principios, sus valores tan denigrantes, tan bajos, vas a tener que apartarte del mundo. El mundo inmediatamente se va a convertir en enemigo tuyo. No va a soportar el que tú le digas no. Esto no, esto no, esto no. Donde el mundo te va a empezar a dejar a un lado. Y es precisamente eso lo que quiere Dios con nosotros, que nosotros nos apartemos del mundo. Sabemos que la Biblia dice perfectamente y muy claramente, esto no necesita incluso una revelación que venga de los cielos, porque ya la palabra está aquí en la tierra, no está en el cielo, no está bajo de las montañas ni en las profundidades del mar, la palabra de Dios, para no saber lo que pide Dios con nosotros. Porque la palabra de Dios es clara y dice que el que se constituye amigo de este mundo, inmediatamente se hace enemigo de Dios, sin importar las cosas que sean. Si nosotros no incluso empezamos a minimizar lo que creemos que no importa, entonces vamos a tener problemas, porque eso que minimizamos, que parece que no nos va a hacer daño, con el transcurrir del tiempo, eso va a ser como la levadura, porque al aceptar eso vas a aceptar otras cosas del mundo, y poco a poco metes al mundo en la iglesia, donde tú ya no vas a evangelizar el mundo, sino que el mundo te va a evangelizar a ti y a la iglesia y a la congregación. Por eso, aunque parezca mentira, hay división incluso entre el mismo pueblo de Dios, porque todos han entendido esto, que hay denominaciones. Las denominaciones traen un evangelio diferente, distinto a lo que Dios está diciendo. Entonces, lo primero que vas a obtener en una persecución es que nos aparte del mundo. Tenemos que salir del mundo. Lo segundo que te va a hacer esta persecución es que te va a sacar todo lo que tú crees, todo lo que te enseñaron, toda religión, todo muñeco que un día adoraste,
Todo muñeco que un día te inclinaste, a todo muñeco que un día le pediste, te va a apartar de todas las creencias, sin importar cuál sea. Cuando eres un verdadero hijo de Dios, cuando empiezas a amar como Él ama, toda creencia, todos principios del mundo te lo va a sacar. Ya no te vas a doblar ante los muñecos, ante el mismo hombre incluso. No vas a doblar rodillas ante ningún hombre por muy elocuente o muchas revelaciones de Dios que tiene. Porque al que te tienes que doblar rodillas, al que te tienes que inclinar, al que tienes que rendirle pleitesía, reverencia, es al Dios que tanto alabamos, que tanto glorificamos, que tanto nos actamos que conocemos. Toda creencia va a salir, toda idolatría va a salir, no importa cuál sea esta. Aún cuando traigas del Medio Oriente, aquella religión, todo eso va a salir, hermano. Ya sabes que con Mahoma no tienes que saber nada. Ya sabes que con el dragón no tienes que saber nada. Ya sabes que con Buda no tienes que saber nada. Toda creencia tiene que desaparecer. Eso ocasiona la persecución que vas a tener en esos momentos. Lo tercero que va a ocasionar esto es que no fortalecen la fe. Es lógico, hermano. Te va a fortalecer. ¿Qué te va a llevar? Primeramente el amor. Y ese amor te lleva a la fe. La consecuencia de todas estas cosas va a fortalecer tu fe. Si tú quieres saber si tu fe va en aumento o que si vas de gloria en gloria, tienes que apartarte del mundo. Tienes que probar esa persecución que a nadie le gusta, hermano. Pero sin embargo, muchos se vieron glorificados a través de esas persecuciones, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro. Tú ves las cosas que le pasaron a Pablo cuando lees las cartas paulistas, lo que le pasó a Pedro. Cuando tuvo que glorificar al Dios de gloria. Lo cuarto que te va a ocurrir es que servirás como ejemplo para todas y cada una de las personas o aquellos discípulos que quieren saber de Dios. Las cartas de Pablo dice, sé imitador de mí como yo de Cristo. La carta de Pablo dice, sé imitador de nosotros como nosotros de Cristo. Esto no quiere decir que tú tienes que imitar a Pablo precisamente. Pablo se pone como ejemplo de lo que habla, de lo que predica, de lo que enseña, de lo que Dios le ha dado. Se pone como ejemplo viviéndole en carne propia. Eso es lo que está haciendo Pablo en ese momento, porque dice, sé imitador de mí. O sea, servimos como ejemplo para los demás. Porque yo no puedo estar hablando de amor cuando tengo odio, cuando alguien me está cayendo mal, cuando no soporto a alguien a mi lado. O no quiero ir a determinado lugar porque no me caen mal esas personas. No, la palabra de Dios te manda a amar a tus enemigos. Y a veces nos toca ir por lugares muy duros para servir como ejemplo. Y Pablo es uno, Pedro es otro, y todo y cada uno de los mártires que hablan en Efesios capítulo 11, en los héroes de la fe. Todos aquellos sirvieron como ejemplo para animarnos, para levantarnos a nosotros, para que no nos quedemos postrados, para que el dolor, la angustia, la desesperación que estamos pasando en el momento no sea el motivo para decir no puedo más, aquí me quedo. Tú tienes que luchar porque para eso te encuartelaste. Nadie puede decir yo soy soldado y ya está con su palabra. No, tiene que pasar por los requisitos para que seas merecedor de llamarte un soldado, aún en el plano secular. Lo mismo aquí cuando estás en Cristo. Sabemos que es una guerra constante, porque no son las cosas como nos las han pintado muchos hombres en este mundo. Y fíjate lo que pasa en el versículo 9, porque fíjate, estamos hablando aquí
del sermón del monte, del que empieza en el capítulo 5 y termina en el versículo 12. Capítulo 5, versículo 1 al 12, habla de la bienaventuranza. Jesús está hablando cuáles son los beneficios de venir, de pertenecer al pueblo de Dios. ¿Y qué es una bienaventuranza, hermano? Eres supremamente bendecido. Eso significa bienaventurado. Cuando está en el sermón del monte, Cristo está hablando de la bienaventuranza. ¿Y qué significa esto? Lo que te estoy diciendo. Supremamente bendecido por Dios. Eres un súper que va a poder combatir, que va a poder caminar conforme a las cosas que Dios está diciendo. Y cuando tú lees el capítulo 11 y 12, es el resumen de todo lo que viene desde el capítulo 1 hasta el 12. ¿Por qué te digo esto? Porque vuelve en el capítulo 10 y dice: bienaventurados los que padecen persecuciones. Habla de las persecuciones. Por eso te digo, es un resumen, el 11 y el 12, de toda la bienaventuranza que está hablando en el capítulo 1 el capítulo 5 del versículo 1. Eres supremamente bendecido por Dios, donde vas a poder pasar cualquier obstáculo. Y como estábamos hablando de que los héroes de la fe sirven como ejemplo para nosotros, ahí lo tienes, lo que le pasó a aquellos hombres que fueron tirados en el horno del fuego por este hombre llamado Nabucodonosor. Sadrach, Mesach, Abednego fueron tirados a ese horno de fuego, y ellos paseándose ahí como que estuvieran en el malecón dormir, como que estuvieran en las calles de París, como que estuvieran en Nueva York, caminando con una cuarta persona o ser que estaba ahí acompañándolos, hermanos, mientras los que lo llevaban a ellos fueron quemados. Ellos se paseaban en medio del fuego. Lo tienes a Daniel cuando fue tirado en el pozo de los leones, que es supremamente bendecido. Mira lo que provoca la obediencia, el sometimiento a Dios. Y eso es lo que te está diciendo Dios, que aún después de la muerte tú no has perdido. Tú has ganado con Él, sin importar que te llegue la muerte en ese momento. Eres una persona afortunada. Fíjate lo que dice. Nosotros tenemos la palabra fortuna como dinero. Eres afortunado. ¿Sabes por qué? Porque tú estás haciendo riquezas para el reino de Dios, para las cosas de Dios allá en el cielo. Cada paso que tú das en bendición, en hacer la voluntad de Dios, es un gramo más de fortuna que está poniendo para tu reino. Por eso le dice al rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás riquezas en el cielo. Porque la riqueza en este mundo no va a ir atrás tuyo cuando tú te mueras. Pero la riqueza que haces aquí para el cielo, sí, te esperan arriba. Eres afortunado. Esa es la bienaventuranza por la cual está hablando Jesús aquí. Eres librado de cualquier cosa. Eres bien librado, sin importar lo que está pasando. Eres dichoso. Hermano, una de las cosas que tienen hoy en día muchos, incluso muchos evangélicos, muchos cristianos, yo no sé si lo hacen por ignorancia, que ellos se sienten orgullosos. Ellos hablan del orgullo como que fuera bueno. Pues yo te digo una cosa, que el orgullo es como la mentira. Y sabemos que todos los que practican mentira, ahí sí la palabra es clara y dice que son hijos del diablo. Pues lo mismo pasa con los orgullosos, porque es el egocentrismo, el yo soy así, a mí me gusta esto. Ese es el orgullo. Pero Dios no te manda a ser orgulloso, sino que vas a ser dichoso delante de Dios. Es una dicha que Dios esté contigo, es una dicha las cosas buenas que te están pasando, es una dicha de tener hijos
que esté hablando de Dios, que esté predicando de Dios. Es una buena dicha que estés en una iglesia de la sana doctrina, donde no te confundas, donde tú no tengas que decir, no sé a dónde ir, todos hablan lo mismo. No. Vas a ser dichoso porque tu entendimiento va a ser bien aclarado. Se te van a abrir los ojos de tu entendimiento y vas a saber efectivamente dónde te encuentras como discípulo de Dios, como hijo de Dios. Eso te va a llevar a la gloria porque eres glorioso, hermano. Eso significa la bienaventuranza que está hablando Jesús en el Sermón del Monte. Y te va a llevar de gloria en gloria. Es que las cosas no están puestas ahí por gusto, hermano. Las palabras no están ahí por ser bonitas o por ser feas. Ya sea que sean bonitas, ya sea que te gusten o no te gusten, toda la palabra de Dios está para la edificación tuya. Porque una está puesta para que no la hagas porque te hacen mal y la otra está puesta para que la hagas porque te hacen bien. Así es, hermano. Ahora, bien, mira aquí dice, en el 11 dice, bienaventurado soy por causa, cuando por mi causa os vituperen. Una de las cosas que tienes que saber es que si te están vituperando, si te están tratando mal, si están diciendo mentiras acerca de ti, están mintiendo, te tienen por los suelos a ti, pero no es por causa de Cristo, estás perdido. Porque lamentablemente muchos hablan de los demás y hablan mal de los demás, pero es por el mal comportamiento de aquella persona. Incluso muchas veces lo hacen hasta por envidia, pero es por el mundo. Es por el mundo, no es por causa de Cristo. Dice Cristo, por causa mía, dice. Cuando por mi causa os vituperen, dice. Él pide que nosotros tengamos gozo. Si tenemos que pasarla mal, hermano, que sea por causa de ser verdaderos seguidores de Cristo, de ser el reflejo de Dios aquí en la tierra ante los ojos naturales del mundo, y aquellos que quieren seguir la verdad, la justicia y la libertad, que quieren conocer el camino, la verdad y la vida. Tú tienes que ser el reflejo de aquel hombre que vino hace 2000 años a caminar en este mundo. Tú como siervo de Dios tienes que ser un reflejo de él aquí en la tierra. Y todos somos llamados así, todos. Aquí no hay excepción de personas. Pero lamentablemente la religión, la secta, las denominaciones nos han dividido, hermano. Parecemos enemigos muchas veces. Yo veo esas redes sociales, cómo se acusan uno y el otro, que yo tengo la verdad, que está equivocado. Fíjate la división que causa todas estas cosas. Porque por muy denominación que sea, también causa división. Y a mí que no me vengan a decir que no es. Claro que unos son peores que otros, esa es la diferencia, nada más. Muchos hermanos, como yo digo siempre, no saben incluso que tienen que ser santos, que tienen la divinidad de Dios como inalcanzable, cuando Dios ha venido aquí para que nosotros alcancemos esa divinidad también de Él. Eso dice 2 de Pedro 2. Habla de la divinidad que nosotros tenemos que desarrollarla en nuestra vida. Pero muchos la ven inalcanzable. ¿Sabes por qué? Por el evangelio barato que le presentan las iglesias, hermano. Ese evangelio es tan barato de 2 centavos nomás, hermano. Donde le permiten todo a los discípulos que se encuentran en ese momento. Donde de la gracia de Dios no saben nada. No saben lo que es morir en la cruz. No entienden nada de esto. Porque de estas cosas, a veces me parece que en estas iglesias, más que todo de la prosperidad, es malo hablar de la santidad. Es malo hablar de la cruz de Cristo. Es malo decir crucifícate. No entendiendo nada. Este evangelio, hermano,
que nos aparta de la verdad de Dios. El versículo 9 dice, mira, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y empezamos este versículo con Lucas 6:35. Porque cuando Dios te está diciendo que tienes que amar a tu enemigo, eres un pacificador. Una persona que no pone oído más que toda la gente del mundo cuando te dice tú tienes razón, te hizo esto, hazle eso. Donde tú te acercas a pacificar las cosas, a no echar fuego donde hay fuego, sino verdaderamente ir con un balde de agua y apagar el fuego, hermano, a través de la palabra. Eres un pacificador. Y dice que ahí vas a ser llamado hijo de Dios. En Lucas 6:35 dice, y serás hijo del Altísimo cuando ames a tu enemigo, cuando no reacciones al mismo nivel de él. Dios te está viendo como un pacificador también. Y ya te estás tú mismo presentando como un hijo del Altísimo, como un hijo de Dios, como el original que tienes que ser aquí en la tierra. Somos imitadores de Dios, sí, pero busquémonos ser una imitación barata de Dios. Una imitación de 1 centavo, 2 centavos. Porque así hay muchos, hermanos, son imitaciones baratas de Dios, hermanos. Por eso todo el mundo quiere ir al Evangelio. Les interesa llenar su iglesia. Pero son muchos de ellos solo oyentes de aquellos que le están diciendo. Porque imitadores de Cristo no son ninguno de ellos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres formar parte de la bienaventuranza? Léelo. En Mateo 5, del capítulo 1 al 12, te habla. Y los dos primeros versículos que te dije antes es el resumen de todo eso. Más arriba vamos a ver otra cosa. Mira lo que causa todo esto. El capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo. Del 34 al 39. Vuelve a hablarnos Jesús. Y tiene como prefacio lo que causa Jesús en aquel que quiere hacer su voluntad. Dice que viene a causar divisiones. Y dice así, el 34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Son las consecuencias que Dios está diciendo a causa de seguir a Cristo. Primeramente va a haber divisiones. Por eso dice, no penséis que he venido a traer paz. Pero cuando tú vas a Juan 14:27 dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, dice Jesús. Pero yo no la doy como la da el mundo. Mi paz es diferente. ¿Qué es lo que te está diciendo? Porque aquí te está causando división, en cambio. Sí te da la paz. Pero te da la paz en medio del dolor, la angustia, la desesperación, donde tu tribulación y tu angustia está esperanzada en el día en que venga Él y te tome y forme parte ya del reino de Dios. Ahora bien, hermano, dice, no penséis que he venido para traer paz, dice. He venido a traer espada
hermano, ¿para qué sirve la espada? Por eso te resumen. La espada sirve para dividir, para cortar, incluso para quitar la vida. Porque cuando venga Jesús en los últimos tiempos, cuando vaya a terminar todo aquí en la tierra, dice que se va a enfrentar contra la espada de su boca. O sea, Él va a hablar y va a exterminar. Porque también sirve para quitar la vida. Como la vida de la vida religiosa que llevan los demás. ¿Qué crees que está haciendo la gente ahorita? Que están escuchando religiones, cosas que no son, que están siendo muertas a través de la boca, ¿sí? Porque nosotros tenemos que en esta boca, en esta lengua, el poder de la vida y la muerte, dice las Escrituras. Cuando las Escrituras hablan de la espada, muchos han cogido la palabra de Dios, o sea, el libro. Si no te ven con tu libro, que es la Biblia, dice, ¿y dónde está tu espada? ¿Qué le digo? ¿Dónde está tu espada? ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Porque dicen ellos que la Biblia es la espada. No, la Biblia no es la espada es tu boca. Y para que la espada sea tu boca, tú tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. ¿Para qué? Para que de tu boca fluya la palabra de Dios. Esto no quiere decir que andes con no andes con tu Biblia, hermano. Porque la Biblia tiene que llevarla para demostrarle a la gente, mira, la Biblia dice. Para eso, pero no tampoco para que las cojas como un escudo de protección como hacen muchos en el mundo. Para que no le roben, para que no se metan con ellos. No. La Biblia no es para eso, hermano. Porque lo que va a estar viendo siempre Dios es tu corazón. Por eso a muchos lo han robado hasta la Biblia, se la han llevado con todo. Pero cuando estás en la verdadera palabra de Dios, las cosas van a fluir de Dios en tu vida. Fíjate, vi un caso en televisión de un siervo de Dios, hermano. No sé qué pasó, pero resulta que en los Estados Unidos el carro se salió de la carretera, hermano. Tal vez se le ponchó una llanta, a esa velocidad se le ponchó una llanta, digo yo, que es lo más factible para que él salga de la carretera, se estrelle contra un poste y el carro se enciende en fuego. Explosiona el carro y se enciende en fuego el carro y la gente da testimonio de eso. ¿Y qué pasa? Que el que manejaba el carro era un siervo de Dios. Y el carro estaba en fuego, estaba completamente ya incinerado el carro. Pero fíjate el milagro que sucede. Que cuando ya termina el fuego van a ver quién está dentro. Estaba un siervo de Dios sin ninguna herida de quemadura, o si lo tuvo fue breve, pero él estaba vivo. Y cuando lo llevaron al hospital, a él no tuvo necesidad de quedarse en el hospital. Fíjate, un carro incendiado. Mira, eso es lo que hace Dios cuando vives en la bienaventuranza de Él, cuando eres un hijo fiel a Dios. Y no solamente eso, hermano, que ahí no solamente fue él que salió bien, sino la Biblia. Le sacaron la Biblia estaba entera, ni una hoja quemada. Hasta la pasta del libro estaba bien. Porque yo sí le creo a Dios, hermano. Y aún cuando se hubiese muerto este hombre, se iba a descansar en paz. Pero eso sirve para que sea de testimonio para todos nosotros, hermano, de lo que es capaz Dios. Porque si la Biblia te está diciendo que Ezequiel llega a un valle de hueso seco, hermano, seco completamente, y le dice a Dios, profetiza para que se levante, para que caminen. ¿Se levantarán? No lo sé, tú lo sabes. Bueno, profetiza. Y profetizó. Y veía cómo los huesos buscaban cada cual su lugar. Y cómo la piel iba. Y después tuvo que profetizar para que el Espíritu se manifieste en ellos. Es que yo le creo a Dios, hermano. Porque es Dios. Él puede hacer todas estas cosas. Pero hay gente, hermano, que por más testimonio de la buena vida que uno pasa adelante, no le cree porque ama este mundo. Por eso yo no sé por qué tantos hermanos se esfuerzan, que me llevó al infierno, me llevó al cielo, lo tuvo un tour Dios. Viene, lo cuenta y los únicos que están ahí son más los religiosos. Creyéndole. Puede
ser verdad, porque la Biblia dice que una vez que vas al infierno nadie sale, pero ellos estuvieron en el infierno. La Biblia no me habla que los siervos de Dios estuvieron en el infierno y salieron. No, no me habla. Hasta el tercer cielo, así Pablo, Isaías, pero no en el infierno. Y hay gente, hermano, que tú le cuentas que resucita y no le importa. Por eso dice la Escritura en Lucas, dice, ni aunque los muertos resuciten. Y resucitaron. No solo Cristo resucitó después, sino que los muertos en Cristo, en ese tiempo, cuando muere Cristo, resucitaron un poco y se pasearon por Jerusalén, estos muertos. ¿Le cree? Pero eso se habla muy poco. Más se habla de la muerte de Lázaro. Y me imagino que muchos de esos huesos también estaban secos, pero se levantaron. Eso hace Dios, hermano. Espada. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. La palabra, la espada, ya no tengas mirada por allá. Si tu mano te es ocasión de caer, sácatela. Ya no trabajes en eso que te está haciendo daño y le estás haciendo daño a los demás solo por llevar el pan de cada día. Si tu pie te está encaminando por un camino que no sea el de Cristo, sale de ahí. Córtalo. La palabra te corta, te saca de ahí. Esa es la espada que está hablando Jesús. He venido a traer la espada. Por eso en el versículo 34 dice, porque he venido para poner en contra al padre con el hijo, a la hija, contra la madre, a la nuera, contra la suegra, y en fin. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Dime tú, ¿a quién amas más? Estás perdiendo la oportunidad, tú como cristiano, de ser un original de Dios, de amar a Dios como Él te ama, de manifestar el amor de Dios aquí en la tierra. Estás amando más a tus hijos, que te están impidiendo a que vengas al evangelio. Estás amando más a tu mamá, a tu papá, a tu esposa. No eres digno de Dios, dice las Escrituras, y es clara. No eres digno de mí. Ay, pero ¿por qué Dios es? Bien, hermano, yo cuando le digo a la gente que su primer amor tiene que ser Dios, ay, ¿qué? Mi primer amor, en el mundo natural, en el mundo, en los gentiles, ellos tienen que amar primero a sus hijos, a su esposa, a la gente que ve. No tienen como prioridad, primeramente, amar a Dios. Tienen como prioridad amar a los que los aman, ayudar a los que le ayudan, saludar a los que saludan, dar a los que le dan. Esa es su prioridad. Incluso amar a gente desconocida. Pero la prioridad del amor no está en Dios para ellos. Y es que no saben, esto es lo que causa la religión, hermano. Esto es lo que provoca la religión. Esto es lo que provoca incluso la rebeldía de muchos que teniendo conocimiento de Dios, sabiendo de Dios, hacen caso omiso y le dan la espalda a Dios. No somos dignos cuando empezamos así. Ahora el 38 dice, el que toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no toma su cruz, así dice, perdón, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, fíjate. Ahora, ¿cuál es su cruz? Es tu vida, hermano. Por eso en el 39 dice, el que haya su vida la perderá. O sea, tus sueños, lo que tú quieres, tu afán, tu ansiedad de salir adelante para este mundo, de realizar todos los sueños que tienes, tu vida la vas a perder. Porque tú, toda riqueza, toda gloria que encuentres en este mundo, no te servirá de nada. Por eso dice, la perderá. El que haya su vida, el que realiza los sueños que tiene, va a perder su vida. El que estuvo satisfecho con todo lo que quiso, que
llegó nada de lo que quería, vas a perder tu vida. Pero dice ahí mismo, pero el que haya su vida por causa del Hijo del Hombre, o sea, te dice, la hallarás. Si por causa mía tú te mantienes. Eso dice. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O sea, el que pierde. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Si tú dejas tus sueños de querer todo en el mundo, la gloria, la honra de los hombres te digan que eres excelente, que eres lo máximo, que como tú no hay nadie. Has realizado tu sueño. Pero dice el que pierde su vida, el que pierde todos sus sueños en este mundo. El que deja a un lado todo lo que él quiere en este mundo. Si tú no tomas tu cruz, difícilmente vas a ser un siervo de Dios. Y una cruz es sacrificio. Es dejar de participar donde tus manos van a estar crucificadas, tus pies. Tus oídos dejan de oír las cosas de este mundo. Cuando Cristo muere, cierra sus ojos, hermanos. Ya no tiene vista para este mundo. Ya muere para este mundo. Sí, quiero darle uno de estos días el mensaje de la cruz, pero como Dios manda, hermano, para que sepas cuál es el mensaje de la cruz y cómo tú lo debes de llevar. Ya no literalmente como lo hizo Cristo. Y tal vez algunos de los siervos de Dios lo hizo como Pedro. Ya no literalmente, pero Él quiere tu cruz, donde no participes en las cosas de este mundo, donde la espada de Dios te ubique, donde la espada de Dios te quite la vida, te quite tus sueños personales que tienes, ese afán del amor al dinero, ese afán de querer hacer cosas indebidas, de robar, de asaltar, de matar, del odio, de la indiferencia. Dios quiere eso, hermano. No nos podemos apartar de Dios por un sueño que tenemos nosotros personal. Si los sueños te están haciendo daño, si tu vida en el mundo te está haciendo daño, sal de ahí. Porque no te vas a poder llevar ninguna gloria que obtenga este mundo. Aún los deportistas, hermano, hasta cierto punto tienen una gloria. Tú lo ves a Pelé, a Muhammad Ali y a muchos de estos, tuvieron su gloria cuando estaban vivos. Después todo esa fuerza que tenían en ellos se desapareció. Ya no eran lo mismo, porque esa gloria no se mantiene ni estando en este mundo, hermano. ¿Qué es malo hacer deporte? No estoy diciendo que es malo hacer deporte, sino que hasta esa gloria se acaba estando en este mundo. A otros se les acaba cuando se mueren, que no se pueden llevar nada, ni un céntimo, por quererse enriquecer en este mundo, hermano. Aprendamos a vivir con lo que Dios nos da. A veces en la casa en la que tú estás viviendo es un paraíso para mucha gente, hermano, más que todo si hablamos de África, que no tiene un lugar donde cobijarse ni del sol, ni del frío, ni del agua, que no tiene su pan de cada día, tal vez coman pasando 3, 4 días, que no le llegue el pan de cada día. Mira cómo está en estado físico, que da hasta pena ver a muchos de estos niños, incluso adultos también salen, no son niños solamente, también son los adultos. Y tú estás en tu casa con tus 4 paredes, con tu techo bien puesto, con las divisiones con tus cuartos para dormir, con tu sala, con tu comedor, con tu dormitorio, con tu cocina, con tu patio, y te quejas y no te das cuenta que vives en un paraíso comparado con muchos que no tienen. Te vives quejando de todo lo que tienes.
a pesar que el pan de cada día te llega todos los días, cuando ellos están deseando lo que tú estás botando. Ese pan que está botando, ese plato de arroz que se lo está tirando a los perros hoy en día, lo están necesitando gente como esa. Hermanos en Cristo que están muriendo, hermanos en Cristo que lo están persiguiendo por causa de Cristo, no por causa del gobierno, de ser un político, de seguir sus sueños, sino por obedecer a Dios. Muchos de ellos están siendo perseguidos, muertos, y no solamente ellos como cristianos que son, sino que hasta las familias pagan las consecuencias de que él esté buscando de Cristo. Y esto a mí no me aterra, hermano. Me da pena, sí. Pero como soldado, tú sabes lo que vas a enfrentar en una guerra. Una guerra secular, tú sabes que puede que te mueras en esa guerra. Y mucho más si están invadiendo tu país. Van a llegar tal vez hasta tu familia. Van a quitarle la vida. Es eso lo que están pasando muchos siervos de Dios. Por allá, por el Medio Oriente, por Asia, por China, por África. Eso le digo a muchos que se hacen llamar hijos de Dios y viven un evangelio diferente. Aprovecha tu evangelio live para que te prepares, para que instruyas. Porque quién quita si mañana más tarde te toque ir a esos lugares a predicar, a llevar la palabra, y tengas que ser perseguido por ellos, por ese enemigo de Dios, por causa de la justicia de Dios. Vamos a encontrar enemigo donde sea. El salmista David habla de un enemigo que tiene, que se lo ganó sin esperar querer. Vamos a ver en nuestra Biblia en Salmo 55 del 12 al 15, del 12 al 14, perdón. Dice así el salmista David, mira lo que le pasa: porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino que tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mis familiares, dice, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Fíjate a dónde conduce. Él está diciendo que un amigo íntimo, se puede decir hasta un hermano en Cristo en estos tiempos, que iban a la casa, que de repente se encuentran perseguidos, que nunca tuvo una chispa de decir este me aborrece o me odia, no, sino que este se levanta como enemigo de David. Como enemigos se van a levantar de gratis entre nosotros. Dice que él se hubiese ocultado, y es normal, hermano, cuando tú encuentras un enemigo en la vida diaria que te vaya a hacer, tú te ocultas, tú estás pendiente, tú no vas a pasar por aquel lugar porque ese enemigo te va a atacar. Pero resulta que es una familia prácticamente, un íntimo tuyo, que sabe todos los secretos tuyos. Tal vez muchos de ellos se los confesaste a él. Pero ¿qué resulta? Que se presentó como enemigo. Y es que en el mundo se da muchas veces estas cosas, hermano. Que nosotros tenemos aparentemente amigos y le contamos los más íntimos secretos de nosotros a estas personas. Pero resulta que este está haciendo de todo lo que le contó el amigo un entretenimiento entre 4 cervezas, contando lo que tú le dijiste íntimamente como amigo, que tenía que quedar entre los dos. Pero ya no quedó entre los dos, sino para el mundo entero. Y esto se da, hermano, ¿y cuántas personas? Yo he escuchado discusiones, pero si yo te lo conté a ti, a tú solo te lo decía, porque así es el hombre.
Así es el hombre. Nos encontramos y nos ganamos enemigos de gratis. Porque no sabemos buscar. Fíjate, hasta por desear el bien a los demás te ganas enemigos. En Gálatas 4:16 habla el apóstol Pablo. Me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Pero sin embargo, cuando yo recién, fíjate que lo bueno que puede ser la gente, por eso digo, nadie es bueno. Porque cuando Pablo dice que llegó a Gálatas, llegó hasta enfermo, en su cuerpo tenía una enfermedad. Dice que estas personas de Gálatas, de Galacia, estaban dispuestas a dar la vida por Pablo. Que si lo veía Pablo con uno, eran capaces de sacarse el ojo y poner el ojo de ellos a Pablo porque les faltaba ese ojo. Estaban dispuestos a dar todo por Pablo en ese momento. Pero cuando Pablo les empezó a enseñar la palabra de Dios, los comenzó a reprender, a decir lo mal que está en él, le dice Pablo, yo me he hecho su enemigo por decirles la verdad a ustedes. Cuando ustedes prácticamente casi estaban dispuestos a dar la vida por mí. Y es que así hay mucha gente, hermano. Por eso tú te vas al amor de Dios que habla en 1 Corintios 13. Y habla, hermano, que aunque tú te des tu riqueza, todo el mundo no tienes amor, no eres nada. Tu vida la vas a perder. Aunque venga alguien a matar a otra persona, por muy desconocida que sea, y tú pongas tu pecho para que las balas te caigan a ti, ¿no es amor eso? Y estos hombres estaban dispuestos a sí mismos. Por eso le digo, mira cómo es las cosas en Dios. Ellos no tienen amor. ¿Y qué estaba haciendo? Preocupándose por ellos. Pablo estaba manifestando su verdadero amor, que se había desarrollado en él, el amor de Dios en él. Y se le estaba diciendo las cosas, es para el bien de ellos, pero no lo tomaron así. Escuchando voces que no tenían que oír, gente que no tenían que oír, comenzaron a oír. Y lo malo no es oír, sino hacer y creer. Pero la pregunta es esta, ¿cómo habrán estado sus corazones también, no? Para que sean fácilmente convencidos por hombres como estos, que hoy en día hombres como estos tienen dividida la iglesia de Cristo. Esto es lo que causa, hermano, todo. Vamos a hablar de Salmo 23. Aquí estamos en Salmo 23, 6. Solo vamos a coger el 6, pero vamos a hablar de todo el Salmo, hermano. Y creo que no voy a terminar. Salmo 23, 6. Coge el 6 por no hacerlo más largo. Ciertamente dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora bien, hermano. Aquí está hablando del Salmo 23 que tiene 6 versículos. Del 1 al 6. Y empieza ese, Jehová es mi pastor, nada me faltará, por lugares delicados pasto me pastoreará, por agua de reposo estaré, aunque ande en valle de sombra de muerte, ahí como aquel siervo que le hablé del carro que explotó y lo sacaron bien, lo mantuvo vivo a este hombre, ¿sí? Adereza mesa delante de mí, o sea, una mesa para qué es para comer, o sea, te prepara la comida, la palabra de Dios para comer, para que te alimente. Ahora bien, dice, después todo el 6 dice así, ciertamente el bien. ¿Sabes que hay muchas traducciones? Y yo la mayoría de las traducciones que yo he leído, le quitan la esencia. Hablan de la bondad, la misericordia, la bondad, la misericordia, la bondad, la misericordia. Hablan la mayoría de estas Biblias, de estas personas tan elocuentes. Y no saben que le quita la esencia cuando dice el bien. Porque el bien tiene que ver con el mal, hermano. Sabiendo que dice, la bendición de Dios te perseguirá por largos días. El amor de Dios te perseguirá por el bien se manifestará a ti. ¿Por qué? Porque existe un mal, hermano.
Está hablando del bien porque hay un mal, hay una maldición en este mundo. Este mundo está maldito. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en bendición en este mundo maldito. Por eso dice el bien y la misericordia. O sea, vives en este mundo de maldición, pero vas a vivir en bendición cuando te sometes a Dios. Cuando Jehová es tu pastor. Cuando Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Le quita la esencia del bien. Porque estamos hablando del bien y del mal. O sea, porque no se nombra el mal. Entonces ¿para qué nombras el bien? Y yo no digo que está mal, solo que se ve que ahí falta la esencia del bien. Y la mayoría de esta Biblia le cortan el bien. Y Dios quiere, hermano, que viva en esa bendición eterna en Dios. Y dice ahí, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, ¿cuál es la casa de Jehová? Dime tú cuál es la casa. Hemos hablado. ¿Qué es tu cuerpo? ¿Acaso tu cuerpo no es la casa de Jehová? ¿Acaso tu cuerpo no es el templo de Dios donde Dios habita? ¿Acaso Dios no te pide que levantes altar? Que hagas un culto racional a través de tu cuerpo. Ahí vas a vivir por largos días. Ahí vas a ser como Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí vas a ser como David. Ahí vas a ser como Noé con sus hijos que están en el arca. Que no importa la tormenta que estaban afuera, ellos estaban dentro del arca. Estaban dentro de Cristo. Pero cuando nosotros vivimos esa vida donde no dejamos a Cristo manifestarse, eres tú viviendo en Cristo. Ya no eres templo de Dios. Y en la casa de Jehová moraré por la Dios. Esta es la casa de Dios, entiéndelo eso. No es aquel tabernáculo que hizo Moisés. No tampoco el tabernáculo de Salomón. Es tu cuerpo. Esa es la casa de Dios. Y ahí morarás por largos días, dice. Porque recuerda que aquí en la tierra te lo está diciendo. Morarás por largos días, vivirás por largos días aquí en la tierra. Pero el fin no es largo día, sino eterno. Porque tenemos que salir de este mundo. Esto se tiene que acabar. Este cuerpo, con el pasar del tiempo, se va a desgastar, hermano. Se va desgastando el exterior del cuerpo, pero por dentro tienes que estar rejuveneciendo, siendo un niño, confiando en Dios sin importar lo que te esté pasando en el momento. En la casa de Jehová, ese templo, ese cuerpo es la casa de Dios. Aprende a caminar. Me seguirán todos los días. Moraré por largos días. Este es el mensaje de fe que predicamos. Ya no te falta a ti confesar con tu boca que Jesús es tu Salvador. Ahora te toca a ti creer en tu corazón que Dios es tu Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy Dios quiere que lo hagas tú, verdaderamente lo hagas tú. Tú que todavía no aceptas a Cristo en tu corazón, empieza a hacerlo, empieza a manifestar eso en tu vida. Preséntate como un original de Dios. Cristo te ama, yo también te amo. Cuídate mucho, amén.